La influencia está en la información. La Información Podcast. Colas kilométricas en las gasolineras para tratar de repostar e imágenes de estanterías vacías en los supermercados. Los problemas en la cadena de suministro global y el Brexit han colisionado en Reino Unido y se han topado de bruces con un problema endémico de las islas, la falta de mano de obra. Sectores como la hostelería, el transporte y la construcción, que han dependido siempre de los trabajadores extranjeros, se están viendo asfixiados por las leyes de inmigración que ha traído consigo el divorcio de la Unión Europea. Antes de esa ruptura, 7 de cada 10 trabajadores de la restauración en Reino Unido eran europeos. I want to say first of all how much I sympathize with people who've been worried about their journeys, worried about whether they'll be able to. Quiero decir en primer lugar lo mucho que me solidarizo con las personas que han estado preocupadas por sus desplazamientos, preocupadas por si podrán utilizar sus coches de forma normal. Es lo que decía el primer ministro Boris Johnson, al que muchos acusan ya de un error de cálculo mayúsculo en su empeño por abandonar el bloque común a toda prisa y sin medir bien las consecuencias. What we want to do is make sure that we have all the preparations necessary to get through till Christmas and beyond. Lo que queremos hacer es asegurarnos de que tenemos los preparativos necesarios para llegar a Navidad y más allá, no solo en el suministro de nuestras gasolineras, sino en todas las partes de nuestra cadena de suministro, añadía en declaraciones a varios medios británicos. La temporada navideña va a suponer un reto ingente para una economía que no termina de recuperarse del golpe de la COVID. El Banco de Inglaterra ha sido el último en advertir de que el crecimiento va a ser inferior a lo previsto en el tercer trimestre y de que la inflación se disparará al 4%. Para entender un poco mejor cuál es la situación en Reino Unido, hemos acudido a Enrique Ceás, investigador principal del Real Instituto Elcano, consultor independiente y profesor asociado en la IE University y en la IE School of Global and Public Affairs. Estamos ante una crisis de desabastecimiento. ¿Cuál es el origen de los problemas que atraviesan las islas? Lo que se ha producido fundamentalmente, más que un desabastecimiento de mercancías, es un desabastecimiento de mano de obra en el sector logístico, que ha afectado, por supuesto, al sector de combustible. No hay desabastecimiento no hay problemas de almacenamiento de combustible. Hay existencias, pero no pueden ser distribuidas entre las distintas estaciones de servicio, y hay problemas en la distribución de alimentos. La falta de trabajadores es un problema estructural del Reino Unido, el sector logístico, que se ha visto agravado, ese déficit estructural, digamos, por la pandemia, por la salida de trabajadores, por los problemas del sector, de la administración, pues que no puede tramitar permisos, pero digamos que hay que distinguir lo que es el problema, ese déficit estructural de trabajadores, de la solución. Y la solución había sido tradicionalmente la libre circulación de trabajadores, es decir, la importación de trabajadores de otros países europeos, y se ha encargado esa posible solución con el Brexit. Es decir, el Brexit ha eliminado la solución al problema que tenían, y por supuesto esto traerá consecuencias desde el punto de vista de un incremento de los costes, de desabastecimientos periódicos en determinados sectores de bienes o de determinados servicios, y no tiene una solución a corto plazo, porque precisamente lo que garantiza el mercado único es la flexibilidad. La industria del transporte calcula que se necesitan unos 90.000 conductores para recuperar cierta normalidad. La mitad de ellos abandonó la profesión durante la pandemia por jubilación, falta de trabajo o al decantarse por otras opciones laborales. Y al menos 20.000 más eran camioneros de la Unión Europea que regresaron a sus países durante el confinamiento y que tienen una vuelta difícil con las nuevas restricciones de inmigración aprobadas por el gobierno de Johnson. ¿Ha sido un error de cálculo monumental por parte del Ejecutivo? Vamos a ver, en cualquier país, no solo en el Reino Unido, nunca existe un ajuste perfecto entre oferta laboral y demanda laboral. Es decir, por los tipos de cualificación, por la disponibilidad de trabajadores a realizar determinados trabajos, pues siempre existe una falta de trabajadores. En el caso del Reino Unido, pues por ejemplo, pues para los camioneros, pero vamos, también está ocurriendo en el sector agrícola, en la recogida de cosechas, en el sector ganadero,
Eso es algo que sucede en múltiples países, en España también. La cuestión es cómo solucionas estos desajustes entre la oferta y la demanda. El Reino Unido, lo que ha pecado es de ingenuidad del Reino Unido, es pretendiendo que esa falta o ese desajuste entre oferta y demanda iba a ser solucionado con un incremento de la oferta nacional, lo cual es imposible, o en todo caso pues con aumentos periódicos de visados específicos. Y la realidad es que esa oferta no se va a ajustar tan rápidamente como ellos pretenden. Ante esta situación, en Downing Street han sacado de un cajón olvidado la conocida como Operación Scaling, que fue diseñada hace 2 años por Defensa para hacer frente a la posibilidad de un Brexit duro, que entonces era el escenario más probable. Es decir, que cientos de militares se pusieran al volante de los camiones cisterna que transportan combustible a las estaciones de servicio por todo el territorio nacional. La Asociación de Gasolineras de Reino Unido ha advertido de que unas 5.500 de las más de 8.000 estaciones de servicio de todo el país se han quedado sin combustible. ¿Es posible que veamos algún tipo de gesto por parte de Johnson? ¿Algún movimiento para suavizar las leyes de migración? Bueno, yo no pienso que vaya a haber mucho cambio por parte del gobierno. Primero, porque no creo que el gobierno estuviera engañado respecto a las consecuencias del Brexit. Creo que es una opción política y que el gobierno británico pues parece inmune a la realidad y capaz de negar las causas de los problemas o la forma de solucionarlos. Lo que puede ocurrir simplemente es que la presión del electorado termine por forzar al gobierno, pero forzándole al gobierno pues a buscar determinadas flexibilidades o determinados cambios en la negociación. De todas maneras, yo pienso que a corto plazo es muy improbable que el gobierno se eche atrás en su postura maximalista de rechazar cualquier flexibilidad en materia de inmigración con la Unión Europea. Aunque la actual escasez de combustible en Reino Unido es quizá la parte más visible de esta crisis, los cuellos de botella en el suministro mundial son mucho más amplios y abarcan desde los semiconductores hasta los materiales de construcción. El primer ministro Johnson defiende que pronto se recuperará la normalidad y que todo obedece a un incremento de la demanda de servicios y recursos de gas, de camioneros, en una economía cada vez más global. Insiste en que nada de esto tiene que ver con el Brexit. Es siempre sabio mirar adelante, pero difícil mirar más allá de lo que puedes, como decía Winston Churchill. La Información Podcast.